Gym Lovers, bienvenidos a su programa Gym Historias Inolvidables. Recuerden que este programa es patrocinado por la Clínica Plenitud Wellness Center, que tiene especialidad en tratamientos biocelulares y tratamientos estéticos, y auspiciado por Fun and Fit Fitness Center. El día de hoy no les tengo un invitado tan especial, simplemente soy yo y les quiero platicar de mi experiencia. En este gimnasio llegué en 1998, cuando recién había bajado de peso y quería mantenerme de alguna manera en esas mismas condiciones en donde todo mundo me decía que me veía bien. Y empecé a entrenar pesas con el buen coach Omar y posteriormente a tomar las clases con diferentes instructores. A quien se me viene más a la mente, que ya la entrevisté, es a mi amiga Ivonne García Mendieta. De ella no me perdía todas sus clases, principalmente porque sabía que sí llegaba, que era puntual, que daba unas clases excelentes, que con una metodología impresionante. Y de ahí es que empecé como a engancharme, a decir, esto es maravilloso. Llegó un punto en donde, si bien sí me tomaba el tiempo de hacer 1 o 2 horas de clase y luego entrenar una hora en el área de pesas y luego media hora de cardio y así, pues es maravilloso, porque tenía en ese momento el tiempo de poderlo invertir en mí mismo. Tenía un negocio de publicidad impresa, entonces yo buscaba clientes. Es muy bonito recordar eso, porque hoy por hoy, que cuando se nos cierran las puertas laborales, principalmente en algunas cuestiones, pues sentimos que se nos cierra el mundo. Y en realidad me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, no lo hice trabajando para alguien en particular, simplemente dije, bueno, pues tengo que hacer algo, tengo que generar dinero, y empecé a buscar una forma de poder hacerlo. Ya posteriormente conocí esto del ejercicio y de dar clases, y fue maravilloso. Fue una experiencia como lo han transmitido la mayoría de mis compañeros a quien he tenido la oportunidad de entrevistar, en donde en realidad vas haciendo una conexión con cada uno de los usuarios que van siendo constantes. Mis mejores amigos los he conocido dentro de esta industria. Entre ellos, pues se me viene principalmente Abraham, que lo conocí después de Ivonne aquí en este mismo gimnasio, y muchas otras personas más. Por ejemplo, una de mis mejores amigas, últimamente ya no frecuento por esta situación de la pandemia y porque nuestras experiencias se han ido alejando un poquito, ha sido Cecil Barky. Con ella, pues empecé a aprender de esta cuestión corporativa, de cómo poder trabajar, y yo creo que gracias al trabajo y a la experiencia que ella me transmitió, pues me he podido dedicar también a las ventas. He podido también manejar cierto lenguaje corporativo que me ha ayudado, pues, de ser un instructor a coordinar este gimnasio, posteriormente también la sucursal de Lindavista, luego las demás sucursales que se fueron abriendo, y siendo como este cazatalentos, en donde, si bien mucha gente a lo mejor opinaba que yo era un buen instructor, a mí me gustaba encontrar gente que sabía que iba a ser mejor que yo y que podía dar un mejor trabajo. Y que quizá lo único que tenía que compartirles es mi forma de ver la experiencia que vive cada uno de ustedes, cada uno de los usuarios de los Gym Lovers al llegar a un gimnasio, que es principalmente que si saben que una clase empieza a las 7 de la mañana, que esa hora va a llegar el instructor con un poquito de anticipación, sin estar corriendo, que va a poder relacionarse un poquito con los usuarios, y todo eso, por ejemplo, lo encontré, y fue una de las promesas de valor que cuando llegó a México Body Systems, que es una empresa que representa a Les Mills International, que es una empresa en Nueva Zelanda, en donde creó programas deportivos que se dan clases en los gimnasios. Y para que tú puedas impartir estas clases en los gimnasios, porque evidentemente te ofrecen muchas cosas, pues tienes que hacer una inversión de licencia. Tú como instructor te tienes que, además de certificar que te avala internacionalmente, pues también tienes que mantenerte actualizado cada 3 meses con el material que ellos te dan. En fin, empezó
empecé a verle a esta actividad un excelente negocio, una posibilidad en donde yo pudiera ganar dinero de lo que más me gustaba, que en ese momento era dar clases. Posteriormente, que llegó Voice Systems a México, me movió esa fibra y también dije, esto puede ser un muy buen negocio. Y recuerdo una de las respuestas que le dije a Sacil cuando toqué la puerta para poder entrar a trabajar a esta empresa, que fue el por qué te gustaría entrar a Les Mills, bueno, entonces a Body Systems. Y fue pues porque me gustaría que lo que se vivió en Fun and Fit Fitness Center, que para quien no recuerdo, para quien no sepa, en esos años una de las clases más llenas era, por ejemplo, jazz, que tenía unas 20, 30 personas, con el buen Víctor y varios de sus compañeros, en un salón donde cabían 100 personas. Entonces, pues evidentemente la promesa de valor de esta empresa es decir, haz que tus clases sean más rentables, estén más llenas para que lo que tú le pagas al instructor pues sea más rentable, más redituable para ti como dueño de este negocio. Y fue una gran sorpresa para mí ver que en realidad estos programas que fueron llegando para México fueron haciendo esa magia, fueron logrando que gente que a lo mejor solamente entrenaba toda su vida en pesas, empezara también a condicionarse en el área de clases, ver donde incluso gente se quedaba afuera, donde siempre estaba buscando gimnasios donde se impartieran este tipo de modalidades, con la intención también de quitarles ese estrellato que en ese momento a lo mejor se habían ganado y que no supieron manejar los instructores que llenaban clases sin necesidad de ser respaldados por una marca. ¿A qué me quiero llegar con esto? Que de pronto también esta empresa, a la cual le tengo que agradecer muchísimo, evidentemente porque trabajé de la mano de mi amiga Sacil Barqui, pero también porque hay toda una estructura y hay un grupo de gente que es un equipo en el cual yo estuve trabajando, que te iba impulsando a ser mejor cada día. Y gracias a este tipo de gestión, pues fue la intención de poder entrar a trabajar con ellos y decir esto mismo que viví en Fun and Fit Fitness Center, me gustaría que se viviera en cada uno de los gimnasios. Ya posteriormente de trabajar en esta empresa, que eso a lo mejor ya lo dejaré para otro capítulo, empecé a trabajar en el gimnasio al mismo tiempo que estaba en Body Systems en distintas áreas. Seguí siendo el coordinador de las clases, el instructor de las clases. Después de cambiar de funciones en esta empresa, entonces ya tuve tiempo de dedicarme más a lo administrativo al gimnasio. Y aunque es una actividad que me ha gustado muchísimo, porque he podido conocer más a mis compañeros y hemos podido hacer un gran equipo de la mano de nuestro jefe, que es Diego Andrade. Y algo en donde quizá me he cachado, que les quiero compartir, es donde de pronto el trabajo nos va absorbiendo tanto que vamos dejando a un lado las cosas que nos pueden gustar o que realmente nos puede alimentar. Llámese, en mi caso, el ejercicio. Estamos hablando de una persona que tiene su expediente en el hospital de nutrición por muchas cuestiones pues clínicas que me llevó a caer ahí, incluso ya siendo instructor, y estar con los nutriólogos de los mejores hospitales y decirles, bueno, es que yo doy 3 clases en la mañana y luego 1 en la tarde y luego 3 en la tarde y todas las hago completas y no me creían, o sea, no sabían cómo planearme o estructurarme un plan alimenticio para que yo pudiera seguir siendo esa persona tan activa físicamente. Recuerdo, ahí haciendo un paréntesis, conocí ahí estaba haciendo su práctica una excelente médico y nutrióloga
Gabriela Saavedra, que por azares del destino, por estas casualidades que sabemos que no existe, estaba trabajando ahí, y es una nutrióloga que le encanta el ejercicio, que además es médico, que tuvo especialidad en nutrición, que estaba haciendo su especialidad en este hospital, que había hecho triatlones, que, en fin, o sea, cuando se sentó conmigo y en principio sabía que era el tipo de clases que yo daba, pues pudimos hablar el mismo idioma. Y de ahí es que me fue guiando hacia poder seguir rindiendo bien físicamente y poder impartir estas clases. Creo que hoy ante ustedes y ante esta cámara tengo que decir que a lo mejor uno de mis grandes errores fue el dejar de dar clases, el dejar de tener esta pasión que ellos tienen, porque fue como una flamita en mi vida que se me fue apagando. Nunca es tarde, todo lo puedo volver a hacer. Sin embargo, cuando ya lo tenía en mente, pues se vino esta pandemia a la que a todos nos sacó de nuestro centro, en donde todo esto maravilloso, todo este castillo que he tratado de construirles en estos minutos de este gimnasio y esta comunidad que se fue creando, pues se cae de un momento a otro, ¿no? Donde de pronto piensas que a lo mejor va a ser por un mes o 2 meses, como lo fue con la influenza en los años pasados, y decías, bueno, no pasa nada, pero después te ibas topando con que el gobierno nos veía como realmente un foco de infección porque no estábamos preparados para llevar las normas que hoy se necesitan, que eso también es algo que les quiero comunicar. Si bien uno de mis errores fue el dejar de dar clases, creo que uno de los errores que puede tener la mayoría de la gente que actualmente estamos pasando esta situación a nivel mundial es el dejar que estas flamitas se apaguen. Si tú tenías una actividad física o una experiencia que a ti te gustaba vivir y te mantenía con vida, te sacaba de esos episodios de tristeza, pues tenemos que encontrar la forma de seguirlos haciendo. Y recuerdo que ante todos los meses que iba pasando estas restricciones, llegó un momento en donde de la mano de mi jefe decíamos, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya no vamos a poder pagar una licencia que nos va a dejar impartir ese tipo de clases que le gusta tanto a nuestros clientes. Y bueno, pues en principio fue un gran dolor, fue llegar a mi casa y ponerme a llorar, no solo por el concepto, sino por todo lo que incluye, incluso pensando en mis compañeros instructores que también han invertido muchos años, tiempo, dinero y esfuerzo en mantenerse actualizados en esta marca. Y no estoy juzgando a esta marca, porque al final es un concepto, tienen todo el derecho del mundo por cobrar una licencia, porque tú puedas manejarlo y tus usuarios se puedan mantener beneficiados, y para nada es un gasto. Siempre lo he visto como una inversión, porque con la cantidad de gente que tenías enganchada a este tipo de clases, pues sí era redituable. Pero me encontré con ahora esta puerta que decía, pues ya no lo vas a poder ofrecer. Entonces, ante eso es que busqué programas de actividad física similares, y de la mano de igual fue entrenadora de Body Systems México, de su momento del programa de Power Jump, que se llama Irupe Mujica. Al momento que se regresó a Argentina, conoció a este genio que se llama Leo Portugal, que hace 5 años creó el concepto de Fitness Tools. Y al ver que teníamos principalmente un producto final parecido a lo que estaban ustedes como gym lovers de Fun and Fit Fitness Center acostumbrados, se les va a poder proporcionar. No quiero decir con esto que Les Mills ya no va a seguir. Hemos estado en pláticas y han sido bastante empáticos tratando de
de poder entender la situación por la que está pasando todo el mundo, ¿no? Ni siquiera siendo egoístas y hablar solo de nosotros, ¿no? Y bueno, pues con esta empresa es empezar pues desde ceros, es empezarle a decir a los instructores, mira, ahora hay esta opción en donde ya no vas a tener la restricción de estar dando clases en un lugar en donde no esté pagando la licencia y entonces te conviertas en ese instructor pirata, ¿no? En donde pues es ilegal que estés impartiendo este tipo de clases sin pagar una licencia. Y con este concepto el dueño de gimnasio no va a necesitar esa licencia. Tú como instructor lo único que necesitas es cada 3 meses mantenerte actualizado con la clase que va creando Leo Portugal, respaldado por distintas academias de educación física de Argentina. Y por eso es que llegó Fitness Tools. No se ha podido conocer tal cual por esta pandemia. Sin embargo, pues es una herramienta más que vamos a tener ahora que todo esto ya se va respirando con un poco más de esperanza. Por ahí se habla de una tercera ola que puede llegar a ocurrir dentro de esta pandemia, en donde evidentemente a los que trabajamos en este gimnasio nos preocupa muchísimo. Pero también algo que les quiero compartir, Gym Lovers, para beneficio de todos, es que de pronto es muy estresante el estar trabajando en un gimnasio y ver cómo, no voy a hablar de nadie en particular, porque al final es una disyuntiva y es como poner en una balanza cómo manejar las situaciones, porque a lo que quiero llegar es, estamos viviendo otros momentos, no quiere decir que va a ser así por siempre, pero te dicen, bueno, pues para que puedas entrar a un lugar tienes que pasar por un filtro, el cual consiste en mojarte tus zapatitos con cloro y secártelos bien y ponerte gel y tomarte tu temperatura, y si es la primera vez que estás llegando a este lugar ajeno, pues llenar un cuestionario en donde te invita a que si llegas a contagiarte nos avises, en donde el gobierno ha pedido bastantes requisitos para poder abrir, entre ellos poner un sello a la entrada, un QR, manejar un aforo bastante reducido, tener esta práctica de sanitizaciones durante el día, que además de que nosotros las hacemos o el personal de limpieza y mantenimiento, al momento de entrar también les damos una toalla que no es para su sudor, les damos un atomizador que tiene sanitizante, como para que también limpien todo antes y después de que lo vayan a agarrar, de la mano con el correcto, y hago hincapié, correcto uso del cubrebocas. El cubrebocas debe de ir, como le han dicho siempre, como está pegado por toda la ciudad, de una manera en donde te tiene que tapar tu nariz y tu boca. E imagínense estar de este lado en donde sabes que lo que está pagando esa persona que está entrando depende de tu sueldo, de tus ingresos, de tu mejoría en tu economía, incluso en tu salud física y mental, y ves que no lo hacen, y es muy estresante porque de pronto le digo, no le digo, ok, se bajó tantito el cubrebocas, bueno, se está ahogando, está entrenando muy fuerte, pero se bajan tantito el cubrebocas y de pronto se sientan y se cruzan la pierna y se ponen a platicar, o se les olvida que lo traen puesto y de pronto ya están haciendo su serie de ejercicio con el tapabocas de corbata, o se enojan porque les dices que tienen que pasar el filtro sanitario. En fin, es bastante frustrante
que desde este lado. Y sí necesitaba hacer esta catarsis y compartirlo con ustedes, porque es transmitirles hasta cuándo vamos a entender que estamos en un episodio, en una situación en donde las cosas están cambiando y necesitamos nosotros modificar ciertos patrones de conducta para poder seguir viviendo y poder seguir conviviendo y poder hacer las cosas que antes hacíamos, ¿no? Este castillito en el aire que les platicaba hace ratito, que de pronto pues ya no existe, que tenemos la esperanza de que se puede retomar, pero también ves todas estas acciones y dices, no veo cuándo. Gente que dices, bueno, ya llegó la vacuna, pero ante tantas mentiras que hemos vivido como ciudadanos, ahora ya no vamos a hablar de usuarios o de trabajadores, sino como ciudadanos de este planeta en general, pues que no nos sentimos protegidos por nuestros gobiernos, y creo que por lo que he visto en las noticias, hablo a nivel mundial, entonces les da miedo hasta la puesta de una vacuna, ¿no? Donde te dicen, pues, usuarios que se están inscribiendo y que ya pagaron su mensualidad y todo, y que saben que existen estas restricciones, y te lo dicen con todas las palabras y con la boca abierta de decir, yo no me voy a vacunar. Lo cual, pues, es tu cuerpo y es tu derecho, pero y entonces, ¿cómo le vas a hacer? Para venir aquí, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para controlar? Por ahí se habla de un pasaporte tipo en donde casi como le hacemos con nuestras mascotas, ¿no? Si los vas a llevar a un hotel donde son amistosos y te reciben con mascotas, tienes que llevar tu cartilla de vacunación. Acá también le vamos a hacer, pero también ya existe en Santo Domingo donde te las pueden falsificar. En fin, o sea, esta frase que no se me quita de la cabeza todos los días, que viene de este paramédico que nos capacita igual en este gimnasio, en donde nos dijo, el mayor enemigo del humano es el mismo humano. Y hablando de diferentes panoramas y de diferentes historias, él estaba hablando de un sismo, está hablando de un incendio, él está hablando de situaciones en donde te puedes ver expuesto y donde entra justo protección civil. Pero seguimos sin tener esta empatía, y aquí es donde quiero enfocar este programa y este episodio del día de hoy, al decir, por favor, Team Lover, seamos empáticos. Por favor, usemos correctamente el cubrebocas. Por favor, si amaneciste con síntomas, pues antes teníamos este mal hábito y me cuento dentro de ellos, en donde decías, bueno, pues aunque esté enfermo voy a trabajar, ¿no? Voy a dar clases. Y tenía incluso esta creencia, porque así lo sentía, porque la química que se segrega en el cerebro cuando acabas de hacer ejercicio es maravillosa, es casi comparada con una droga, por eso que existen los medicamentos, pero tenemos estas palabras y estos enunciados de vengo a sudar la enfermedad, ¿no? Que en realidad era, pues voy a contagiar a todos los que se me acerquen y a quien yo agarre y todo lo que yo agarre. Y hoy por hoy ya nos estamos haciendo conscientes de eso. Entonces, por favor, una vez más, seamos empáticos. Usen dentro del gimnasio correctamente el cubrebocas. Si te dan un trapo, cosa que no lo hacen en la mayoría de los gimnasios, para que tú sanitices antes y después. Ha habido gente que se ofende, que dice, yo no te estoy pagando para hacer tu trabajo y que limpies. No, gente, nosotros limpiamos, nuestro personal de limpieza limpia, además el personal de mantenimiento o las empresas que contratamos sanitizan, pero si les damos a ustedes una herramienta más para que la ocupen, además del cubrebocas que les pedimos que traigan, además de toalla para su uso personal, lo cual es
pues debería de ser y está dentro del reglamento y es algo que piden en todos los gimnasios y que incluso en algunos lo rentan. Nosotros lo rentábamos y ante esta situación nos dijeron que ya no lo hiciéramos porque no sabían si el proveedor de las toallas realmente estaba siguiendo bien las normas para garantizar que las toallas que estábamos rentando realmente estaban bien desinfectadas. En fin, o sea, todo lo que estamos tratando de hacer es por beneficio de ustedes. Así es que si te damos una toalla y un atomizador con sanitizante, úsalo. O sea, ni siquiera te lo estamos cobrando extra, que sí es algo que le cuesta al gimnasio. Si te estamos diciendo que existen las clases virtuales y era algo que a ti te gustaba, trata de consumirlo. Yo no sé si estés en condiciones económicas de hacerlo, pero hay varios grupos, hay varios instructores que lo están haciendo. Contáctenme si tienen idea en mente de alguno y no han podido encontrar a su preferido. Si les decimos mantengan la distancia, pues traten de hacerlo dentro de la medida de lo posible. Si bien a lo mejor viven y van a entrenar con la misma persona con la que están compartiendo sus hogares, pues tomen en cuenta que al momento de entrar al gimnasio ya no son parte de esa pequeña comunidad de 2, 3, 4, 5 personas que viven en la misma casa. Ahora ya forman parte de otra comunidad que no vive en su propia casa y entonces tienen que seguir las mismas reglas. Todo esto lo hacemos por ustedes. Somos una industria que está tratando de sobrevivir, que les estamos tratando de dar herramientas para que sigan ejercitándose y sigan haciendo las cosas que a ustedes más les gusta. Pero entiendan que si ustedes no siguen las indicaciones, nos ponen en un gran paradigma de decir, le digo que use bien el cubrebocas o no. Si se lo digo, a lo mejor ya estoy molesto porque ya vi 10 personas que lo están usando mal y entonces volteo y le digo a la compañera que vaya y lo haga, que no está tan enganchada con esta emoción. En fin, o sea, estamos tratando de sobrevivir al igual que la mayoría de todos ustedes en cada uno de sus negocios, en cada uno de sus trabajos, en cada una de sus actividades del día a día. Entonces pedimos de su cooperación solamente. ¿Vamos a poder salir de esta? Yo creo que sí. O sea, la gente que a lo mejor asegura que va a ser así, pues está perfecto. Alguien en algún momento me decía, bueno, tú tienes mucha experiencia dentro de la industria de clubes y gimnasios, puedes dar asesorías. Pues sí, pero en este momento ¿a quién? Y además, pues yo nunca he sobrevivido como encargado de un gimnasio en una pandemia, entonces yo no podría darles el tip o la clave exacta para que su negocio sea un éxito en estas condiciones. Todos estamos aprendiendo, todos estamos viviendo de lo mismo. Entonces, Gym Lovers, ahí lo tienen. O sea, tienen todas las posibilidades para seguir entrenando, para hacer ejercicio, ya sea desde sus casas, ya sean en las instalaciones de Fun and Fit Fitness Center, ya sean en cualquier otro gimnasio en donde sí estén siguiendo las reglas que pide el gobierno, que no es tanto por imposición, sino es simplemente por sanidad. Entonces, si nosotros tuvimos que hacer inversión para esta infraestructura, para que también puedan seguir entrenando y ejercitándose, pedimos de su cooperación para que también puedan seguirse ejercitando y sigan teniendo esta salud y nosotros podamos seguir teniendo nuestro trabajo y podamos seguir haciendo lo que nos gusta. Es algo mutuo, estamos juntos en esto. ¿Vamos a salir juntos de esto? No lo sé, pero si queremos seguir en este momento manteniéndonos unidos, necesitamos de ustedes. Y esto, cuento con ustedes. Si hay algo que quieran comentar, háganlo aquí mismo. Tenemos fanpage. En la fanpage los puede canalizar al WhatsApp. Pueden hacer comentarios aquí mismo en el video. En fin, herramientas tienen varias. Acérquense con nosotros, díganos de qué manera podríamos seguirles apoyando, cómo podemos
contribuir en esta industria para que ustedes sigan siendo consumidores. Gracias, gracias, gracias. Que tengan muy bonito día.